y estamos hablando de Freddy Pacheco, que él es graduado de la Universidad, a ver si lo pronuncio bien, de Dundee, de Escocia, y nos acompaña también Carlos Sandoval, lo hemos tenido aquí como analista en temas de comunicación. César, él es de la Universidad de Birmingham, en Inglaterra, y nos acompaña Otón Solís, diputado del Partido de Acción Ciudadana, graduado de la Universidad de Manchester. Y queríamos que graduados de estas universidades que conocen lo que está sucediendo allá, nos pongan en perspectiva qué va a pasar, porque la información que tenemos, César, es que, por ejemplo, 27 delegaciones que conforman, los representantes de 27 delegaciones que conforman la Unión Europea acordaron en Bruselas dar tiempo al gobierno británico para que anuncie su salida del club, y también que la crisis se agudiza a lo interno del Partido Laborista luego del triunfo del sí. Así que a ellos los vamos a tener aquí en esta mesa. Bienvenidos, buenos días. Buenos días. ¿Con quién empezamos? A ver, ¿por dónde empezamos? Porque Escocia ya quiere hacer su propio referendo. En fin, ¿cómo podemos ver? Porque la primera pregunta que me hace la mayor cantidad de gente es el impacto económico. Otón Solís, tal vez si podemos entrar con usted, el impacto económico del Brexit. En el corto plazo ha sido devastador. La libra esterlina cayó de un valor de 1,45 a 1,31 ayer. Pero hoy, hace poquitos minutos revisé el mercado y está subiendo, está recuperando su valor. Los mercados, las bolsas de valores del mundo, no solo de Londres, sino del mundo, también subieron pérdidas gigantescas. Perdieron 3 trillones de dólares. 3 trillones es como 50 veces el PIB costarricense. 3 trillones es el PIB de Alemania. Pero, digamos, son pérdidas de un sector que se gana otro sector, ¿verdad? Pero yo creo sinceramente que estas son reacciones emocionales que ocurren mucho en los mercados. Creo que Inglaterra y el Reino Unido va a lograr negociar un acuerdo de comercio. Se va a salir de la alianza política que significa Bruselas y el Parlamento Europeo, y es un mercado demasiado importante. Inglaterra importa de Europa 300 millones de dólares. Como la mitad de sus exportaciones, tiene un déficit comercial. Ese mercado es muy importante para el resto de Europa, para los otros 27 miembros de la comunidad, y entonces yo creo que van a negociar más o menos como es Noruega. Noruega no es parte de la parte política de la Unión Europea, pero sí tiene un acuerdo de libre comercio, y creo que Inglaterra va a negociar algo. Entonces el impacto económico va a ser en el mediano plazo poco, aunque reitero, en el corto plazo parece que las consecuencias son serias. Es más político lo que va a ocurrir a nivel interno también ahorita, porque a las 4 de la tarde se anuncia si a Jeremy Corbyn, el líder del Partido Laborista, lo van a echar o no lo van a echar, o no. Y ahí está haciendo fila Tom Watson y otra gente para Eagle, una mujer apellido Eagle, para ser líder del partido. En el Partido Conservador, con la renuncia de Cameron, pues están haciendo fila. Boris Johnson, que fue un conservador líder del movimiento de la salida de la Unión Europea, pero hay otra gente, una mujer apellido May, muy buena, que estuvo a favor de que se quedara, pero no muy beligerante. Entonces, pero la primera ministra de Escocia ha tenido un papel muy beligerante. Muy beligerante. Mary Le Pen dice ayer, el líder del partido ultraderechista nacionalista, que se inicia una primavera europea y que a la Unión Europea le va a pasar lo que le pasó a la Unión Soviética, que se va a desintegrar en 15 repúblicas en el caso de la Unión Soviética, y aquí probablemente, que dice el nacionalismo, va a tener éxito. Entonces vamos a ver qué son las reverberaciones, principalmente políticas. Yo en lo económico no veo en el mediano plazo grandes consecuencias. Comparten la opinión, por favor, intervengan ustedes, Carlos Sandoval y Freddy Pacheco. Bueno, buenos días. Decir que primero, que Europa o la Unión Europea como proyecto surge después de la Segunda Guerra Mundial, ¿verdad? Es la promesa que se hace Europa de que no habría una otra guerra en Europa, ¿verdad? Esa es la motivación que da origen a la Unión Europea. De manera que, en términos generales, a mí me parece que la decisión en el Reino Unido es una decisión, en términos generales, en términos políticos del proyecto de Europa, es una decisión, a mi manera de ver, desfavorable en relación con esa motivación histórica. Y diría que si uno analiza someramente los datos, pues en general la salida de Europa es una salida
que implica un triunfo de los sectores conservadores, ¿verdad? Es el voto conservador el que gana, no gana por mucho, pero finalmente gana. Y es interesante también que al interior del Partido Conservador los sectores más duros son los que pareciera que tienen más futuro en una elección venidera, ¿verdad? El exalcalde de Londres, Boris Johnson, pareciera que se va a postular como candidato del Partido Conservador, y algunos ya empiezan a señalar algunas similitudes de lo que ha vivido el Partido Republicano en los Estados Unidos con lo que podría estar viviendo el Partido Conservador en Inglaterra, de manera que no veo yo un escenario muy favorable en términos políticos, y decir además que lo que pasa en el Reino Unido tiene eco en general en Europa, ¿verdad? Es decir, ha habido distintas llamadas de atención sobre el auge de lo que podríamos llamar la derecha o la ultraderecha en Europa, ¿verdad? En Austria casi gana en la segunda vuelta el Partido de la Libertad, ¿verdad? En Alemania la Alternativa por Alemania va en ascenso, no se diga en Francia, de manera que yo diría que estamos en un escenario en donde el futuro de Europa es una enorme pregunta. Podría pensarse que el Partido Nacional Escocés y los escoceses en general están actuando con ira y tal vez hasta con una emoción que no se justifica. Yo voy a tratar de replicar la posición de Escocia. Su primer ministra, Nicola Sturgeon, el Partido Nacional Escocés y los escoceses votaron por quedarse en la Unión Europea en una gran mayoría, en un 62%. Y ellos sienten que fundamentalmente Inglaterra, que tiene el 84% de la población del Reino Unido, los está sacando de la Unión Europea y los está privando de un futuro por el cual ellos estaban aspirando y ya lo estaban viviendo. Los jóvenes escoceses se sienten indignados. Ellos incluso reclamaron de que por qué no dejaron votar a los jóvenes de 16 a los 18 años también, como votaron hace 2 años cuando se vio el referéndum para ver si Escocia se independizaba o no se independizaba del Reino Unido, que perdieron por 10 puntos. Pero uno de los argumentos fundamentales que estaba en contra de los que querían independencia de Escocia era de que si se separaban del Reino Unido iban a perder los beneficios de la Unión Europea, que cómo se iban a separar, que qué iban a hacer. Y ahora resulta que votan por quedarse, en parte por quedarse con el Reino Unido, por quedarse con la Unión Europea, y ahora les dicen, no, ahora ustedes quedan fuera de la Unión Europea. Hay mucha molestia, y la molestia puede trascender unos actos declarativos nada más. Por ejemplo, Nicola Sturgeon ha dicho que se requiere el consentimiento del Parlamento escocés para la salida de la Unión Europea y de los demás parlamentos. Y dicen, nuestro Parlamento no le va a dar ese consentimiento. Aunque ellos no tienen, aunque el Partido Nacional Escocés no tiene la mayoría absoluta, la perdió en la última elección, pero por poco, tiene como el 50%, dicen, nosotros no vamos a dar ese consentimiento y vamos a pelear en el Parlamento británico, en el Parlamento inglés, porque no se salgan, por no salirnos. ¿Por qué? Porque nuestros jóvenes no merecen ser sacados de ahí, porque una decisión que se tomó, aparte de los escoceses en términos generales, lo va a obligar a eso. Así que va a ser muy interesante porque ¿qué va a pasar? No creo que estén anunciando, y precisamente esa pregunta, Laura, la gente no sabe qué va a pasar, qué podría pasar. Hay gente que dice que se puede revertir. Ya hay más de 3 millones de personas pidiendo un nuevo referéndum. Pero 3 millones. 3.8 millones. Sí, bueno, ya casi 4 millones de personas pidiendo un nuevo referéndum. Hay gente que ha dicho, es que yo ni siquiera sabía por lo que estaba votando. Y cuando vemos las estructuras de edad de los votantes, nos damos cuenta de eso. Es decir, los votantes mayores de 65 años votaron en gran mayoría por quedarse, por salirse. Porque ellos son los británicos viejos que dicen, cuando uno estaba allá, le decían, no sé por qué, a mí me decía una escocesa que era la dueña de la casa que yo alquilaba, ¿por qué no es posible que nosotros ahora estemos pagando lo que estamos pagando? Era la época
de Callahan y Thatcher, mientras que los que perdieron la guerra, así he planteado así, Alemania y Japón, son los que están bien en el mundo, porque nosotros les ayudamos. Y los que ganamos la guerra estamos mal. Y nosotros perdimos el imperio y perdimos todo y ahora estamos mal. Bueno, ahí existe algo de ese sentimiento, por supuesto, muy nacionalista, muy pro imperio, muy lamentando lo que está pasando en Gran Bretaña en este momento. Pero es posible, tal vez, don Otón, también para que retome la palabra, realizar un nuevo referéndum, echarse para atrás luego de la decisión tomada por los británicos. ¿Es políticamente viable? ¿No es un suicidio político, tal vez? Yo creo que sí, yo creo que no se va a hacer. Hay esas fuerzas, pero igual que cuando perdimos aquí nosotros el referéndum por el TLC, ¿verdad? Que decíamos la gente cometió un error, pero esas son las mayorías y yo creo que fue bien discutido, bien debatido. No es un tema nuevo en Inglaterra. Este es el segundo referéndum en que el Reino Unido va para permanecer o no permanecer en la Unión Europea. El Reino Unido entra en el 73, la Unión Europea se forma en el 57, en el 63 el Reino Unido quería entrar, pero Charles de Gaulle, que era un poquito antibritánico, ante NATO, vetó, eran solo 6 miembros y vetó la entrada de Inglaterra. En el 73 entra Inglaterra con Irlanda, la República de Irlanda, y en el 75 hay un referéndum. En ese caso el 67% de los británicos votaron a favor de quedarse. Pero siempre han habido dudas. Inglaterra tuvo muchas dudas con el Tratado de Lisboa, que se firmó en el 2007, que se le dan más poderes a Bruselas. De ahí en parte viene la gran controversia, o se acentúa la controversia. El Reino Unido no es parte del euro, de la moneda común, que tienen, por cierto, solo 19 países, no los 28. O sea, que han habido dudas en el Reino Unido, han habido, esto no es nada nuevo. Entonces yo creo que se consolida una situación, reitero, en lo económico veo pocos impactos, que Escocia se separe de Inglaterra. Los grandes capitales van a mandar, y ya les digo, el Reino Unido importa 300 millones de dólares por año, 300 mil millones de dólares por año, perdón, del resto de la comunidad. Ese mercado es muy importante para el resto de la Unión Europea. No es la primera vez que hay referéndums. Dinamarca ha tenido referéndums. Francia y Holanda tuvieron un referéndum escasamente ganado. Hace poquito, el 2015 fue, ¿verdad? A inicios del año, en Grecia hay un referéndum sobre las medidas que el Banco Central Europeo y la Comunidad Europea le querían imponer. Por cierto, Grecia rechaza abrumadoramente las medidas y sin embargo Tsipras vuelve al poder y las pone en práctica, o sea, como que no contó la decisión local. Yo creo que aquí se consolida una situación. El Reino Unido no ha estado tranquilo en la Unión Europea, tiene una historia imperial y valora mucho la mayoría de la población británica esa historia imperial, y a lo largo de la historia Inglaterra se separa del Sacro Imperio Romano Germánico con Enrique VIII en el siglo XVI. Simbólicamente se pone la corona y dice: a mí no me corona el Papa, yo me corono, los británicos somos independientes. Inglaterra lidera la pelea contra Napoleón, que quería la Unión Europea también, allá a inicios del siglo XIX, con hechos muy, muy importantes en la historia británica que están en el imaginario de la población. Las batallas de Trafalgar, la batalla de Waterloo, la final contra Napoleón. Cuando Hitler quiere unir Europa y tomar toda Europa, Inglaterra se le planta y es el único de los poderes grandes, junto a Rusia, que se le planta a Hitler. Francia rápidamente sucumbió y se divide en dos, y la otra parte es una Francia muy, muy sometida a los deseos de Alemania. Entonces hay una historia de Gran Bretaña, de Inglaterra o del Reino Unido, de oponerse a estos esfuerzos de panaunificación europea, y eso está mucho en la conciencia británica. Y esto es lo que se ha expresado ahora. Pero entonces, está asustada ese pueblo británico. ¿Cómo? No sé por qué voté. Eso puede pasar a nivel de comunicación, a nivel de sociedad, a nivel... Bueno, ¿se va a dar o no se va a dar, Carlos Sandoval, cree usted? ¿Un segundo referéndum? Bueno, un segundo referendo y este paso. Yo vería que es muy difícil. ¿O se va a echar marcha atrás? Yo vería que es muy difícil ahora echar marcha atrás. A mí me parece más bien que los sectores que han ganado quedan muy empoderados, ¿verdad? Ahora... o sea, se desintegra más Gran Bretaña y se desintegra más Europa, como decía Otón. Bueno, yo tengo la sensación... yo en lo económico no lo veo. Yo vería que en términos políticos sí. Ahora, es triste, ¿verdad?, que el sector, digamos, la gente que va a vivir más, es decir, la gente joven,
es la gente más Castigada. proclive a Europa, digamos. ¿Dónde hay más voto a favor de Europa? Bueno, en Londres, que es la ciudad donde se pueden escuchar, junto con Nueva York, posiblemente la mayor cantidad de idiomas, de formas de vivir, ¿verdad? Es decir, es donde hay más sentimiento cosmopolita. ¿Dónde se vota más en contra de Europa? En las zonas más alejadas y, como decía Freddy, por las personas de mayor edad. Ahora, yo quisiera también llamar la atención sobre un tema, y de alguna manera tiene que ver con esa historia imperial de la cual hablaba Botón, y es que, al menos en este referéndum, uno de los temas principales para llamar a salirse de Europa es el tema de la inmigración, ¿verdad? Es decir, el Brexit, como se le llama, decía que uno de los motivos, y ayer Boris Johnson lo volvió a repetir, queremos estar en la economía, pero controlando nosotros las fronteras. Y la gran ironía, ¿verdad?, es que el llamado para salirse de Europa ocurre justamente en un país cuya historia de migración ha estado muy presente a lo largo de los siglos, ¿verdad? Recordemos que en el siglo XIX alrededor de 55 millones de personas europeas salieron de Europa. Muchas de ellas salieron de la República de Irlanda por lo que se llamó la hambruna, por la crisis de la producción de papa, ¿verdad?, tan importante en la dieta. De manera que esa Europa que cierra las fronteras es la misma Europa que expulsó millones de personas, millones de italianos a la Argentina, millones de irlandeses a los Estados Unidos, tanto que se celebra San Patricio como digamos, una fiesta Patrona de Nueva York. nacional, religiosa, etcétera, ¿verdad? Creo que hay un tema muy importante, ¿verdad? Es decir, Sí, tiene un tufo al tema de la migración, a la xenofobia. sí, es lo que y usted quiere decir. esta idea... Pero es la xenofobia, básicamente. Sí, yo diría que sí, ¿verdad? Que no es exclusiva del Reino Unido, ¿verdad? Este acuerdo de la Unión Europea de decir, bueno, si Turquía nos detiene el flujo de migrantes de Siria, nosotros le vamos a pagar para que haga ese trabajo, ¿verdad? Es decir, que sea el policía de Europa. Eso yo creo que es una muy mala señal en general de Europa, ¿verdad? Que en este referéndum se ha radicalizado, se ha puesto de manifiesto de manera tristemente muy emblemática, y yo creo que eso debería cambiar, ¿verdad? Ahora, ¿cómo quedan los sectores que perdieron el referéndum y qué capacidad van a tener para manifestarse políticamente? Eso está por verse, ¿verdad? Por lo menos el liderazgo de Jeremy Corbyn está entredicho, A pesar ¿verdad? de que él votó a favor, ¿verdad? Sí. De seguir en la Unión Europea, pero en una campaña Sí. muy tímida, él no se Sí. comprometió mucho. Que Pero él alguna- votó igual que Cameron. Que de alguna manera guarda una cierta relación con el senador Sanders en los Estados Unidos, ¿verdad? Es decir, hombres ya grandes, podríamos decir, hombres en la mitad de los 70 años, que curiosamente tienen una gran capacidad para cautivar a las nuevas O sea, generaciones. hubo, ¿verdad? hubo más miembros del Parlamento, más diputados conservadores que votaron a favor de salir que el Partido Laborista. Entonces, digamos, Sí. la clasificación de izquierdas y derechas es complicadísima en esto. Sí. O sea, Cameron, el primer ministro conservador, lideró la pelea para quedarse en la Unión Europea, pero 6 de sus miembros del gabinete votaron para salir, ¿verdad? Y reitero, en el Partido Laborista menos gente que en el Partido Conservador votó por salir. Ahora, más allá de los partidos, porque efectivamente más allá de los partidos y de las edades, el caso de Escocia es muy particular, porque es cierto que es muy difícil, yo veo muy difícil que se revierta los resultados de este referéndum de salirse de la Unión Europea, pero no veo tan difícil Para Escocia. que Escocia repita el referéndum de independencia que habían perdido con esas razones que se dieron antes de, es que Dios guarde, ustedes se van a perder las ventajas de la Unión Europea. Está molesta la población de Escocia, está molesto los jóvenes. Edimburgo, por ejemplo, que tiene muchos jóvenes, esos lugares, Glasgow, por ejemplo, también votaron de una manera abrumadora por quedarse en la Unión Europea. Reclamaron que como para esta elección había que inscribirse, como 1 millón no pudieron inscribirse porque se pasaron de un lugar a otro, que no los informaron bien, que coincidió con las vacaciones de verano, y entonces, por ejemplo, muchos universitarios no estuvieron claros de que tenían que inscribirse al lugar donde iban a ir después a pasar sus vacaciones, tal vez a sus residencias. Hay molestia. Entonces, ¿qué pasaría si Escocia, que efectivamente como está en este momento efervescente, exigiera el segundo referéndum, o el referéndum para independencia, y lo ganara la independencia?
Podría sumarse Irlanda del Norte también, recordemos, no lo mencionamos porque es solo el 3% de la población, pero Irlanda del Norte también votó por quedarse en la Unión Europea. Aquí votaron Inglaterra y Gales, fundamentalmente. Esas minorías se sienten afectadas, se sienten golpeadas. Si Escocia se saliera del Reino Unido y rompiendo el acuerdo de 1707, ¿verdad?, que fue cuando se formó la Unión que se refleja incluso en la bandera británica, hasta eso se discutió, porque la cruz de San Andrews, que es la derivada, se une con la otra y se forma la bandera de Union Jack. De Union Jack. Si Escocia se saliera, cambia mucho las cosas, por supuesto. Se crea un conflicto también, porque para los mismos escoceses también, fronteras otra vez, digamos, cambios de monedas. La muralla de Adrián, hay que sí, revivir. Sí, otra vez. Sí, habría un problema muy Pero, serio. Y además, muy importante esto que hablaba del consentimiento legal. Tiene que dar el consentimiento del Parlamento escocés al resultado del referéndum. ¿Qué pasa si no lo da? ¿O qué pasa si efectivamente van a bloquear en el Parlamento inglés, ahí en Westminster, van a bloquear la ejecución de esta decisión democrática del referéndum de salirse en general? Le han preguntado a Nicola Sturgeon, bueno, ¿qué pasa si a usted la van a ver entonces como la enemiga número 1 del Reino Unido? Bueno, es que en ese momento los enemigos número 1 de los escoceses fueron los que tomaron la decisión, y yo defiendo a mis escoceses por lo mismo. Aquí el tema no ha terminado todavía, y yo creo que lo que más puede preocupar en este momento puede ser eso, que Escocia toma la decisión de declararse efectivamente independiente, además de su parlamento, pero hacer efectiva la independencia. Nos quedan minutos. La salida de Escocia y de Irlanda hipotéticamente sí afectaría económicamente a Inglaterra. Todo eso es factible, pero reitero, económicamente estos países van a seguir con una fuerte integración. El problema, yo creo, es la Unión Europea comienza en el 57 con 6 países: Luxemburgo, Bruselas, Bélgica, Holanda, Francia, Italia y Alemania. Y se va ampliando y lejos de la unión económica que se planteó. Recordemos que esto comienza con un acuerdo del acero, después un acuerdo de libre comercio, pero la geopolítica entra, y con fin de ir envolviendo países y que se salieran de la esfera soviética y luego del poderío ruso actual, se van metiendo países que hace ya muy heterogénea la unión, y es lo que le da pavor a algunos países como Inglaterra sobre la migración. Sí, entonces se amplía Croacia, Eslovenia de la antigua Yugoslavia, Bulgaria, Hungría, viene Turquía, Rumania. Turquía no es miembro. Pero viene Turquía. Se habla de Turquía, de Georgia, de Ucrania, pero no están. Pero sí está Grecia, Rumania, Bulgaria, Hungría, Polonia, la República Checa, Eslovaquia, Latvia, Estonia, Lituania. Países muy de la periferia, es decir, Lituania, Estonia y Latvia eran miembros de la Unión Soviética, de las 15 repúblicas de la Unión Soviética. Y estos otros países, Polonia, la República Checa, Eslovaquia, Bulgaria, Hungría, Rumania, eran parte del bloque soviético. Entonces, muy heterogéneo se fue haciendo la Unión. Por allá, países relativamente pobres como Portugal. Y eso, parte de la comunidad europea, ya cuando deja de ser un área de libre comercio de productos y se convierte en una unión económica en que hay movilidad también del trabajo, los trabajadores europeos de la Unión pueden transitar por cualquier país sin ninguna dificultad. Eso es lo que ha causado cierto recelo por ejemplo, Inglaterra. El año pasado hubo 350.000 europeos trabajadores que emigraron a Inglaterra, de estos países más de la periferia, más pobres, salarios más bajos. Entonces, creo que, digamos, la idea de darle una connotación geopolítica, de acaparamiento, de absorción, para evitar que se salieran del concepto de la NATO, del concepto geopolítico occidental, empieza a crear una heterogeneidad que hace muy difícil sostener la unión política que se ha querido sostener. Ahora, también en torno a Europa, ahí está la apuesta de Escocia, pero de otras... podríamos decir, de otras naciones que están en Europa, en el sentido de que, dicen ellos, y creo que tienen razón en verlo de esa manera, Europa debería ser la Europa de las naciones y no la Europa de los estados. Es decir,
Cataluña quisiera estar en Europa y no necesariamente, por lo menos un sector importante de la ciudadanía catalana, estar en España. Posiblemente algo de eso exista en Irlanda del Norte y no se diga en Escocia. La gran pregunta es si esa Europa de las naciones va a ser viable. A mí me parece que es muy importante que lo Tan sea. atomizada. Yo diría que es muy importante que lo sea porque lo otro, es decir, el resurgimiento de los nacionalismos, que es lo que estamos viendo en muchos países de la Unión Europea, no se diga Francia, donde las elecciones regionales de diciembre del año pasado dieron un enorme ascenso al partido del Frente Nacional de la ultraderecha, de manera que a mí me parece que una Europa de las naciones ayudaría mucho a crear una geopolítica más estable en Europa y sobre todo disminuir el aliento que lleva la derecha y la ultraderecha, que tiene en el tema nacionalista y en la xenofobia sus principales banderas en varios de los países. Y si eso uno lo mira al otro lado del Atlántico, es decir, lo mira en Estados Unidos, yo diría que es muy importante que haya una Europa sólida, no solo en términos de economía y de intercambio comercial, sino en términos geopolíticos. Está en un sismo en este momento en Europa y hay que ver cómo van a reaccionar. Obviamente no es presionado por el tiempo. Estas no son decisiones de la próxima semana, como alguna gente creyó en un momento. Por lo menos 2 años tiene que llevarse para... Eso dice el artículo 50. Sí, después de que el país que decide salirse declara, y Cameron todavía no ha dicho, no le ha comunicado, vamos a salirnos. Sí, ¿no? Pero a partir de ahí hay un proceso de 2 años. Se empieza a contar como 2 años. Hay tiempo para tomar decisiones y los europeos no son como para precipitarse. Pero sí van a haber cambios, tiene que haber un reacomodo. Hay líderes europeos que Pero dicen que mejor que salga de una vez. Ya. No, algunos dicen, si quisieran salirse, váyanse de una vez. Angela Merkel no quiere, Sí. ¿por qué no? Bueno, son cuestiones económicas. Yo Démosle creo que como tiempo, eso, dice Angela Merkel. son cuestiones económicas. Porque Alemania es la Sí. gran perdedora de Sí, esto, a mí me parece. por Alemania es supuesto. la gran perdedora porque aunque Es que es más grande. Inglaterra no estaba en el euro, esto debilita el concepto de la unión monetaria. Y del euro, Alemania es la gran ganadora. Porque la productividad incrementa y los países como Grecia y otros países, montones de otros países que no se incrementa la productividad, pierden competitividad cada vez que Alemania incrementa la productividad más que ellos y no pueden devaluar para Sí, compensar. y es que a veces no Entonces, son- Alemania tiene un gran negocio montado con el euro y tiene pavor de que si haya aquí una y a veces diseminación de salidas y que se desaparezca el concepto del euro. Pero se decía por ahí que Frankfurt podría robarle protagonismo a la bolsa de Londres. ¿Eso es posible? No, todos esos anuncios Esos es son parecido a los que defendieron aquí el TLC, que decían que nos iba a pasar la catástrofe. Vea, Noruega se salió y solo Luxemburgo los opera en ingreso per cápita en la Unión Europea. Y A veces Noruega lo- nunca quiso entrar. The City of London, es decir, el centro financiero de Londres, el City como se le llama, era y va a seguir siendo un centro importante por ciertas normas y cierta cultura tenemos que irnos. de transparencia que hay en Inglaterra. Iba a decir algo Freddy Sí. Pacheco y Carlos Sandoval. Muy breve. A veces lo de la moneda es más que todo simbólico. Por ejemplo, Gran Bretaña mantiene su libra esterlina, Escocia tiene su libra esterlina, la escocesa, y no significa absolutamente nada. Es decir, eso es la moneda, termina siendo simbólico, es el euro con lo que se transa todo. No, nada más, tal vez agradecerles el interés de ustedes por ensancharnos la mirada del mundo, ¿verdad? Creo que, si bien es cierto, ahora tenemos muchos medios de comunicación, no necesariamente tenemos mucho debate y mucha información, y es una dicha que podamos en esta revista trabajar estos temas, porque de alguna manera somos ciudadanos y ciudadanas del mundo, y eso es muy importante no olvidarlo. Bueno, y muchas gracias a nuestros graduados de las universidades inglesas, bueno, perdón, de Gran Bretaña, que estuvieron hoy aquí, de Howard, ¿verdad? Digo eso, de Escocia, jamás, que estuvieron aquí ampliándonos, porque esta es la presentación que tienen los protagonistas que hoy tuvimos aquí en RTN Revista esta mañana. Hacemos una pausa y ya venimos con más información. No te pido perdón, aunque a veces